El entorno amplio de la evaluación constituye el marco macro en el cual se inserta la evaluación. ¿Por qué es importante la reconstrucción de este marco? Básicamente porque nos va a permitir tener una comprensión de la dinámica de la intervención pública, o sea, de dónde surge, en qué está amparada, qué está pasando a nivel nacional que hace que esa intervención sea necesaria, o de dónde, básicamente, con qué se está conectando esa intervención para definir algo que se llama el valor público, que es justamente los resultados que una evaluación genera en términos del aporte social, o de la relevancia que tienen esos resultados para las personas que son beneficiarias de la intervención. Entonces, cuando hablamos del entorno amplio en la evaluación, estamos hablando de una reconstrucción macrocontextual. En términos, podríamos hablar de políticas, de programas, de la legalidad, inclusive dependiendo del tipo de proyecto, y además, en alguna medida, del contexto social específico que da origen a un proyecto o a un programa específico. Vamos a encontrar en la literatura mucha información relacionada con el cómo se hace la evaluación, con la metodología de la evaluación, con algunos elementos del diseño de la evaluación, pero de esta primera parte que tiene que ver con el entorno amplio, inclusive con el entorno o con el contexto inmediato de la evaluación y hasta con la teoría del programa, que lo vamos a ver más adelante, tenemos poca información. Existe alguna literatura, sin embargo, no es tan estudiada ni está tan enfocado en los manuales de evaluación en definir toda esta parte previa del proceso evaluativo. Entonces, ustedes tienen por ahí dentro de la información que está vinculada a esta temática específica el Plan Nacional de Desarrollo, la Política Nacional de Evaluación, y podríamos tener ahí una amplia gama de planes de las instituciones, por ejemplo, dependiendo de cuál intervención vamos a evaluar. El Plan Nacional de Desarrollo casi siempre se constituye como en la sombrilla de todas las intervenciones públicas que se hacen a nivel del Estado, porque básicamente el Plan Nacional de Desarrollo lo que nos dice es cuál es la priorización que está haciendo el gobierno en términos de las intervenciones que se van a llevar a cabo durante los próximos 4 años, es hacia dónde está enfocando el gobierno todo su accionar. Entonces, lo que está como prioridad dentro del Plan Nacional de Desarrollo comúnmente está articulado con el accionar de todas las instituciones estatales, y por eso cada vez que se diseña un proyecto tenemos que ir al Plan Nacional de Desarrollo para ver cuál es el vínculo de eso con la planificación del Estado como un todo, del gobierno como un todo. Entonces, cuando hacemos la reconstrucción en la evaluación, básicamente lo que tenemos es que ir a buscar toda la información que está vinculada al surgimiento y que ampara justamente estas acciones que estamos realizando. ¿Por qué tenemos que hacer ese conecte? Básicamente porque ese entorno nos permite comprender en mucho por qué se está seleccionando esa alternativa y cuáles son las características de esa alternativa. Inclusive también nos da muchas luces para entender si esa alternativa era pertinente en este momento o no era pertinente en ese momento. Entonces, la evaluación no es solamente un proceso en el que yo voy a ir a ver si algo se está haciendo de una cierta forma o no. La evaluación es un proceso muchísimo más integral que eso, y casi siempre estamos tratando de entender todo lo que está relacionado con esa intervención para poder generar una valoración real de esa intervención. El contexto en la evaluación es lo mismo que el contexto en cualquier proceso de intervención social. Cuando estamos en la intervención social podemos ver un problema, y entonces yo tengo este problema aquí en específico. Por ejemplo, mi problema puede ser que tenga personas que consumen drogas, que tienen drogodependencia. Pero esto en sí mismo, el problema de una persona en sí mismo, a mí me dice poco. Lo que en realidad más me dice cuando yo voy a hacer un diagnóstico de una situación social es todo el contexto alrededor de esta persona, su historia de vida, su grupo de origen, el lugar donde reside, todos los factores de riesgo que existen a nivel contextual en una situación social específica es lo que me ayuda a hacer un diagnóstico de esa situación social. En la evaluación funciona exactamente igual. Todo lo que está alrededor de una intervención, que no es la intervención en sí misma, sino lo que está
en su contexto inmediato, a nivel político, a nivel legal, a nivel social, a mí me dice mucho de la intervención en sí misma. Y por eso es que recurrimos al análisis de todas estas herramientas. Como les decía anteriormente, para entender el entorno, pues obviamente partimos siempre del Plan Nacional de Desarrollo, que es lo más macro que tenemos. En otras intervenciones inclusive podríamos partir hasta de convenios y de leyes que existen a nivel internacional, que podrían ser una fuente, una base importante, la la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos otros tipos de declaraciones, por ejemplo, en materia de género, materia de niñez y adolescencia, que son justamente como la gran sombrilla, inclusive sobre la que está basado todo el sistema de planificación relacionado a una temática específica. Entonces, todo esto lo tomamos en cuenta dentro de los procesos evaluativos y tal vez en el plano muchísimo más micro, tenemos entonces aquellas políticas nacionales. Por ejemplo, si estoy evaluando un plan que tiene que ver con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, voy a ir a buscar la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, voy a ir a buscar el Plan Nacional de Desarrollo, porque necesito a partir de esos referentes entender de dónde surge la intervención que yo estoy evaluando y cuál es la coherencia que existe entre todos esos elementos. Esa es la importancia que tiene el contexto de la evaluación, que siempre tenemos que tomar en consideración y que reconstruirlo, porque eso es parte de la calidad de la evaluación.